Cuando se busca en Al-Ándalus, a menudo se comete el error de mirar solo en las superficies, los cimientos de construcciones que atestiguan nuestro pasado y devuelven al presente uno de los periodos culturales de mayor esplendor en el medievo de la península. Sin embargo, a veces también no es necesario mirar tan superficialmente, porque la herencia andalusí puede verse, por ejemplo, en un mapa de carreteras. Ocurre en Valencia, cuyos pueblos aún atesoran en sus nombres aquel pasado árabe de los antiguos pobladores, pero también sus rincones, que en la capital autonómica, por ejemplo, nos permiten recomponer aquella Medina tan singular. Aquí empezamos hoy nuestra visita. ¿Nos acompañan? Encontrar Al-Ándalus en Valencia es más complicado de lo que las guías nos dicen. El rastro árabe se ha ocultado entre la contemporaneidad de los edificios y apenas late en el asfalto. Pero si se mira con atención, pueden descubrirse vestigios del pasado casi en cada rincón de la ciudad, como en los naranjos que extienden sus raíces bajo los adoquines. Esta variedad fue introducida por los árabes ya en el siglo VIII, cuando asentaron las bases de su convivencia en estas tierras, donde el azahar ha impregnado el recuerdo de los siglos. También el cultivo del arroz, desarrollado hasta el siglo VIII como producto de consumo individual, fue convertido en manufactura comercial por los árabes, gracias a su sistema de regadío y uso del agua, canalizada en acequias. Estas, dicho sea de paso, fueron de tal utilidad que su disposición se mantuvo durante siglos, hasta el presente, donde todos los jueves, frente a la puerta gótica o puerta de los apóstoles de la catedral, se celebra el Tribunal de las Aguas. Está compuesto por 8 labradores valencianos, cada uno de ellos representa una acequia principal de Valencia. Entonces lo que hacen es discutir de forma oral si el agua está bien repartida. Esto es muy curioso porque hasta en la actualidad se lleva celebrando este tribunal, y este tribunal empezó hace más de 1000 años en la época árabe. De hecho, se comenta que se reúnen fuera de la catedral porque principalmente los labradores eran árabes, por tanto no podían estar en un templo cristiano. El Tribunal de las Aguas, aunque mucha gente piensa que pueden ser actores o demás, sí que es verdad que está recogido en la Constitución y tiene su valor, es decir, que todo lo que se habla y todo lo que se decide se hace. No hace falta que se recoja en ningún papel porque el valor de la palabra es lo que realmente lleva al cumplimiento de lo que prometen. No hay unanimidad respecto a la fundación de Balansilla, como la conocieron los árabes, pues muchos historiadores centran la controversia en la fecha de construcción de sus murallas. Unos dicen que en el siglo XI, bajo mandato de los emires Mubarak y Muzáfar. Otros, entre ellos Al-Uddi, las atribuyen al gobierno de Abd al-Mansur, nieto del legendario Almanzor. Lo que sí confirman todos es que Valencia se amuralló en toda su extensión, que hoy comprende el casco histórico, y que en periodo andalusí se abrían y cerraban con 7 puertas. Hoy, lamentablemente, este recuerdo se guarda solo en documentos. Sobre el terreno no queda más que el trazado, dibujado en la mente de historiadores y documentalistas, que atestiguan la presencia de muros y arcos que protegían el interior de la Medina. Algunos de sus restos pueden contemplarse en los lugares más inverosímiles de la ciudad. Con este lienzo oculto en los sótanos del Colegio Mayor Dr. Peset, donde las clases se imparten ante el mejor escenario de la historia. Un pedazo del legado que asiste como espectador privilegiado al devenir de los tiempos, en su propia casa. Pero es en la Galería del Tosal donde se guarda la mayor concentración de muro. En este pequeño vestíbulo se concentra gran parte del pasado valenciano, su contención urbana intramuros y la siempre presente ordenación del agua en este tramo ajado de acequia, por donde discurría uno de los principales canales de agua para abastecimiento de la Medina. En Valencia, la muralla árabe tenía 7 puertas de acceso. Estas 7 puertas de acceso se destruyen a lo largo del tiempo y bueno, pues en la actualidad quedan restos de muralla árabe. Un lugar especial donde se puede ver muy claramente parte de la muralla árabe es en la Galería del Tosal. La Galería del Tosal es un museo subterráneo en el que se puede apreciar parte de la muralla árabe y un arco
donde podemos ver donde pasaba una de las acequias de Valencia que se llamaba la acequia Robella. Entonces es un museo que por parte de los valencianos no es muy conocido, algunos sí que lo conocen por supuesto, pero bueno, que es bastante interesante para conocer parte de la muralla árabe. El resto de la muralla árabe la podemos encontrar pues bien en una tienda o la podemos ver incluso en una lo que fue una discoteca que se llamaba Hanax y que ni más ni menos ese nombre le viene de la puerta que pasaba por allí que se llamaba Puerta al-Hanax y era una de las 7 puertas de acceso a la Valencia musulmana. Después de la caída del Califato de Córdoba, a comienzos del siglo XI, Valencia se convierte en capital de un reino de taifa, experimentando un importante crecimiento urbano. Durante el reinado de Abd al-Aziz se construye una nueva muralla para proteger a toda la población existente y a la que fue llegando del resto de Al-Ándalus. A partir del siglo XII, el recinto amurallado se amplía al sur y al este, incorporándose nuevos elementos defensivos como eran las torres de planta cuadrada construidas en tapial de piedra sobre basamentos de hormigón. Algunos puntos se reforzaron, como estos del Tosal, y pudo ser por este motivo que llegaran hasta nuestros días. Otros vestigios que nos quedan de la época musulmana aquí en Valencia están un tanto escondidos o bien mezclados con el mobiliario urbano, como pueden ser, por ejemplo, viviendas, colegios mayores, edificios. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando llegan los cristianos en el siglo XIII lo que hacen es aprovechar esa muralla árabe para utilizarla de separación entre viviendas o bien para, es el caso del portal de la Valldigna, crear la puerta de acceso a la morería. Es en el barrio del Carmen, que creció con los arrabales de la ciudad, donde se encuentra el portal de la Valldigna, un grueso arco de sillares de medio punto enclavado en los restos de la muralla árabe. El sinuoso trazado de sus calles delata el pasado andalusí de la zona, donde residían artistas y comerciantes. Siguiendo su trazado, se llega a 2 de las últimas torres que todavía pueden contemplarse, aunque con algunas dificultades, pues adolecen más que ninguna el paso del tiempo, que les ha dejado adosadas a nuevas viviendas, que, como ellas, no llevan bien el pasar de los años. Otros rincones conservan mejor la esencia andalusí, aunque disfrazada con revestimientos del futuro inmediato al legado. Ocurre en el Almudín de Valencia, un edificio construido para almacenar el trigo, cuya distribución y venta en el siglo XIV estaba al cuidado de los jurados de la ciudad. El Almudín de Valencia es un antiguo almacén de trigo y de grano y lo importante de este edificio es que fue construido sobre la alcazaba árabe. Por tanto, el edificio ya se construyó en el siglo XIV, en época cristiana, pero sí que tiene esa parte, digamos, musulmana, porque fue construido sobre parte de la alcazaba árabe. De su construcción, de planta rectangular, destaca en su fachada elementos defensivos como merlones y aspilleras, propios de un recinto fortificado, efecto de la guarda y protección que se hacía del producto. En su interior presenta una gran sala central delimitada por 4 crujías porticadas, sobre las que se apoya un paso de ronda, y bajo las cuales se almacenaba el trigo. Desde 1966, el Almudín acoge exposiciones artísticas como marco privilegiado del arte. Aquí en Valencia los árabes llegaron en el año 711 y estuvieron hasta 1238, cuando llega Jaime I de Aragón, el rey de la corona de Aragón, y cristianiza Valencia. Entonces estamos hablando de un periodo de 5 siglos donde los árabes dejan su legado. Actualmente hay restos arqueológicos de la época musulmana que, bueno, pues, están un tanto escondidos, otros están más a la vista. Entre los escondidos, por desconocidos, se encuentran los baños del Almirante. Valencia tuvo hasta 20 baños, 15 de ellos localizados en el terreno, 12 diseminados por la antigua Medina y 3 en los arrabales, aunque solo estos, llamados del Almirante por su ubicación, se conservan constituyendo el mejor y más antiguo ejemplo de unos baños árabes y cristianos. Considerados tradicionalmente como el Hamán de Abd al-Malik, su origen se remonta a los baños romanos anteriormente ubicados en el mismo espacio.
En la actualidad, y tras haber pasado por varios usos, pertenecen al gobierno valenciano. Han estado utilizándose ni más ni menos que aproximadamente 600 años, porque hasta 1959 estuvieron utilizándose como baños públicos. De hecho, posteriormente luego se utilizó como gimnasio, como lugar de boxeo, hasta que ya se decidió reformarlo y que sirviera de museo. La musealización del espacio permite disfrutar de la disposición original de las estancias, formándonos una idea exacta de cómo fue su estructura y cuál era el uso de las mismas. Así, entrando por el vestíbulo, que es la sala más espaciosa del conjunto, empleada para desvestirse, pasamos a la sala fría, primera del recorrido, y espacio de transición y preludio de las actividades higiénicas. Adosados a estas se han recreado el almacén y las letrinas. Y tras la visita, llegamos a la sala templada, donde se pasaba la mayor parte del tiempo. Por último, la sala caliente, desde la cual emanaba el calor a todo el conjunto, mediante un sistema de calderas oculto en el subsuelo. De su uso popular fueron también los restos hallados en la cripta de San Vicente Mártir. La cripta arqueológica de la cárcel de San Vicente Mártir es un templo visigodo, es decir, de los años aproximadamente 6 del siglo VI, siglo VII. Entonces, bueno, ahí encontramos parte de una iglesia visigoda y en la época árabe los árabes lo utilizaron como baños públicos. Y ya en la época cristiana Jaime I el Conquistador decidió utilizarlo como una capilla dedicado a San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia. Este espacio arqueológico muestra, en primer lugar, los restos de una catedral visigoda, visibles en la capilla funeraria y las dos monumentales tumbas de losas. Y en segundo lugar, el uso musulmán que del conjunto se hizo como baños palatinos hasta el siglo X. Cercano a la catedral, como este lugar, se encontraron centenares de monedas y una jarrita de cerámica datada de los siglos XI y XII. Este tesoro se compone de fracciones de dinar, piezas acuñadas de una aleación de oro, y se han identificado piezas de Yahya al-Mamun, rey de Toledo, o del rey Yahya al-Qadir. También es muy importante o es curioso que en 2 años se encontraron 3 tesoros, el tesoro de la tapinería, el tesoro de Trànsits y el tesoro de Luis Vives, que los 3 constituyen pues parte del legado árabe. Uno de ellos, por ejemplo, es una jarrita de cerámica de la época árabe y en su interior hay monedas que, bueno, pues que nos hacen pensar que el propietario de estas monedas en épocas de crisis o en época de ataque o de peligro guardaba estos tesoros para así posteriormente tener acceso a ellos. Entonces, bueno, esto se ha encontrado hace tan solo unas décadas, cuando en realidad pasó hace bastantes siglos. Cerca de Valencia, guardando el camino, hallamos todavía 2 fortalezas árabes, Xàtiva y Sagunto. La primera fue destacada en época islámica como uno de los grandes centros exportadores de la zona, y así lo recuerda Muhammad al-Edrisi en el siglo XII. Xàtiva es una bonita villa con castillos, cuya belleza y solidez son proverbiales. Se fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo, y se expide a Oriente y Occidente. Su estratégico emplazamiento geográfico entre Valencia, Murcia y Castilla y su ubicación en altura hicieron de ella una de las fortalezas más importantes de la España musulmana. De la antigua alcazaba sobreviven algunos restos de lienzos de muralla y torres de adobe. Del castillo se tienen noticias desde época antigua. No exactamente noticias de una existencia, sino de referencias a una zona encastillada. Pero no hemos localizado jamás restos que nos permitan afirmar que hubo un castillo anterior al castillo medieval islámico. Xàtiva fue andalusí durante más de 500 años, desarrollándose en ese periodo una serie de cualidades que posibilitaron su posterior proyección siglos posteriores, tales como la distribución de su trazado urbano, su industria papelera o el sistema de abastecimiento doméstico del agua.
Iniciado este periodo en el año 711, no existen documentos sobre Xàtiva hasta el siglo X, coincidiendo con su creciente protagonismo de la época de taifas. Esto puede deberse al carácter inexpugnable de su fortaleza y al control visual de caminos que atraviesan su término, convirtiendo esta en tierra de batallas. Lo que hay que tener en cuenta es que Xàtiva se encuentra en una zona geoestratégica muy importante. Está en la Vía Augusta, es el corredor que comunica Cádiz con Roma, y su posición hace que esa proximidad a la Vía Augusta y la altura que tiene la montaña permita que cualquier construcción que se haga en altura sea una zona defensiva. Las referencias ciertas del castillo son medievales y son islámicas, y en la construcción que ahora vemos y en lo que hemos excavado dentro del castillo, la construcción más antigua estaría en torno al siglo X-XI, lo que no descarta que pudiera haber un encastillamiento anterior que hubiera desaparecido o que estuviera, digamos, integrado dentro de las defensas actuales. El baluarte andalusí que hoy exhibe Xàtiva comprende en realidad dos castillos, llamados Menor y Mayor. Ambos se extienden de levante a poniente en la cima de la montaña, unidos por fuertes estructuras militares. De ellas parten las murallas que encerraban la ciudad altomedieval, a las que se añadió más tarde un segundo circuito para abarcar lo que hoy es el centro histórico. Su importancia estratégica aumentó tras la caída de la dinastía Omeya y la subsiguiente descomposición del Califato de Córdoba. Tradicionalmente se ha dicho que el castillo menor donde nos encontramos era previo y que el castillo mayor, situado más al oeste, era posterior. Pero realmente la construcción de ambos tiene las mismas características. Luego tenemos que pensar que se construyó a la vez. El castillo menor se encuentra hacia levante porque el castillo se sitúa sobre dos cumbres, la situada a levante, que es el castillo menor, y la situada a poniente, que es el castillo mayor. Entre ambos se van marcando sectores, diferentes espacios para mejorar la defensa del castillo. Una vez superada la puerta de entrada principal por unas tropas enemigas, se encuentran un segundo recinto, un tercer recinto, un cuarto recinto, de manera que se puede ir defendiendo el castillo paulatinamente según se van perdiendo espacios. Entrando por la moderna Torre del Homenaje a la izquierda, se sube al Castillo Menor, del cual solo quedan las fortificaciones perimetrales y las puertas. El recinto del Castillo Mayor no es tan antiguo y su conservación es mejor. En este hallamos la plaza de armas y la residencia actual construida hace unos 70 años. Al lado opuesto de la plaza está la Puerta del Socorro, construida en el siglo XIV, que en caso de asedio permitía la comunicación con el exterior a través del Valle de Bixquer. La fábrica hoy conservada es, según las zonas, de tapial encofrado, de mampostería o de sillares aparejados, en su mayoría de época islámica o del siglo XIV. La factura histórica es fácilmente reconocible en sus muros, donde las distintas fases de su construcción se hacen visibles de un modo inconfundible, permitiendo la lectura arquitectónica en función de materiales y complejidad constructiva. La construcción original islámica es una construcción muy potente, digamos muy bien construida, con muros muy sólidos, muy difíciles de eliminar. Pero el deterioro que sufren los sistemas defensivos hace que esas partes, incluso aun siendo buenas, se estropeen. Cuando llega un momento de conflicto, si el conflicto surge de una manera puntual e inesperada, la reforma que hay que hacer en el castillo ha de ser muy rápida, con lo cual hay que recurrir a técnicas más rápidas y de menos calidad. Pasaríamos del hormigón de cal a la mampostería, de muros muy potentes a muros menos potentes, pasaríamos de un encofrado de cal y grava a tapiales. Entonces, digamos que la técnica se va adaptando a las circunstancias de cada momento, incluso partes de muro que se derriban y se reutiliza ese mismo escombro como relleno de otras partes. Cuando se miran los muros se aprecia la calidad del acabado de los muros originales, que es mucho mejor que normalmente el resto de construcciones. Se ven parches, se ven reparaciones y se ve un final más rápido, porque la circunstancia les ha forzado a construir más rápidamente y con unas técnicas de menos calidad.
El castillo de Sagunto ocupa un recinto amurallado que se extiende por el cerro de este a oeste, por una extensión de casi 1 kilómetro. Su historia se remonta al siglo V a.C., cuando se construye la ciudad ibérica de Arse. En el siglo VIII cae bajo el dominio árabe, y es a partir de esta época cuando el toponimio Saguntum cambia a Morbiter, denominándose más tarde Murviedro en castellano y Murvedre o Morvedre en valenciano, denominaciones derivadas de muribeteres, muros viejos de la Edad Media. Bajo la denominación musulmana conoce un nuevo esplendor, y como resultado se construyeron baños, palacios, una mezquita y escuelas. Todo lo que es el recinto amurallado de Sagunto, la fortaleza, en época islámica se divide en 2 espacios, que precisamente son los extremos. No es hasta el siglo XI, que realmente es cuando económicamente se lo pueden permitir, que es cuando se cierra precisamente ese recinto amurallado, esa parte central, que era la que inicialmente había quedado exenta. Sagunto tiene algo especial que no es lo habitual, porque lo habitual en ese momento en la construcción es la mampostería o la sillería. Sin embargo, en Sagunto, como podemos ver aquí atrás, lo que utilizan es el tapial. Aprovechan esa base de cimentación para levantarlo con el sistema de tapial. ¿Vale? Es un sistema de construcción totalmente distinto, no es el habitual en época islámica. Los restos de esta fortaleza, que se extiende a lo largo de casi 1 kilómetro, fueron ya testigos de la lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal, y base de las posteriores construcciones de sus distintos moradores. Íberos, romanos, godos, árabes, todos dejaron su impronta, hoy reconocible en las 7 plazas en que puede seccionarse el monumento. La plaza de Almenara, denominada Saluquia por los árabes, es la más oriental. En ella se pueden ver aljibes, pavimentos romanos y construcciones de las más diversas épocas. La plaza de Armas o de Santa María Magdalena constituye el núcleo principal del castillo, y en ella se aprecian restos del foro romano. La plaza de la Conejera formó parte del albacar de los árabes. También recibe la denominación del Snow Pillars, debido a un antiquísimo aljibe situado en su ángulo norte. Se accede a ella a través de la plaza de Armas y constituye el recinto más elevado del castillo. Otras 3 plazas, del 2 de Mayo, de San Fernando y de Estudiantes, completan la disección del castillo, que damos por terminada cuando alzamos la peculiar atalaya que se divisa en uno de los cerros de la Sierra Calderona, desde la que puede contemplarse el mar. Sagunto está en un enclave privilegiado. Estás en ese cruce de vías, tienes un puerto marítimo y tienes unos sistemas defensivos. Entonces, para Sagunto, para ellos se convierte en un lugar importante, sobre todo también lo que comentábamos, las reseñas que ellos tienen en ese momento, cómo ven Sagunto, que siguen mencionando, es una ciudad islámica, pero mencionada a los demás como una ciudad romana, porque lo que son los edificios romanos, muchos de ellos todavía están en pie, y es algo que les llama la atención y les fascina al mismo tiempo. La reutilización de los espacios no es nueva en un emplazamiento musulmán. En este castillo puede verse desde la estructura del conjunto, levantado sobre una fortaleza íbero-romana, hasta el empleo de los materiales para adaptarlos a propias construcciones. Tal es el caso de la primera plaza que hallamos en nuestra entrada al castillo, donde se ubican unos antiguos baños árabes, en su origen, centro del foro romano. En el foro romano, a través de los yacimientos arqueológicos, de lo que son las excavaciones, se reutiliza, ¿vale?, la construcción romana. Lo que hacen es levantar el pavimento, lo que es el enlosado del foro romano, y ellos ahí precisamente aprovechan la roca de la montaña y levantan ese suelo porque no es una cimentación sólida. Ellos siempre necesitan construir sobre algo sólido. Las piedras del foro les vienen que ni pintadas, porque no necesitan ya volver a cortar, están cortadas ya, y para hacer realmente unos muros muy gruesos, también para evitar el frío en los baños, porque esa sería la zona, lo que sería la sharia. Estarían los baños, ¿vale?, los baños de agua fría, habría baños de agua caliente, el espacio, el habitáculo en el cual tú podrías cambiarte de ropa. Incluso se sabe que fue una parte también de enterramiento islámico, ahí hubo una zona de enterramiento islámico. La puerta principal se hallaba en otro extremo.
donde se enlazan los dos recintos a través de un muro fabricado en tapial, aprovechando los basamentos íberos. Este acceso fue cerrado en el siglo XIV, abriéndose el paso en la puerta que utiliza hoy el turista para acceder a este capítulo de la historia. Los dos recintos que acogen las murallas, aunque separados, forman parte del mismo conjunto. No fue así en un principio, cuando el aprovechamiento del espacio y el tardío desarrollo de la ciudad imposibilitaron una edificación completa. Al principio, como se reutilizan los espacios, se asientan en ese espacio y en el otro. Viven enfrentados. No enfrentados me refiero a nivel de espacios. Y es como os comentaba, en el siglo XI, cuando ya comercialmente hay una dinamización económica, hay dinero para poder terminar de cerrar el espacio, lo que hacen es cerrar el espacio central de la fortaleza, por lo cual les queda una fortaleza totalmente ya cerrada. Ya no hay espacios vacíos intermedios, ya es todo una. En el exterior cohabitan restos andalusíes con cimientos pasados y construcciones futuras, que enriquecen el legado con muestras como estas grabaciones en el muro de un soldado que mostraba el paso de las horas en sus guardias con ilustraciones e inscripciones hoy casi borradas. La mayor parte de la muralla que queda en Sagunto es islámica, aunque está construida sobre la parte ibero-romana, que también se percibe perfectamente, ¿vale? Pero la mayor es islámica, es de lo que más queda, que es lo que ellos denominan como los hims, las murallas. Al igual que en la zona en la que hemos estado, donde podía estar precisamente ese alcázar, ¿vale? Hay lo que es también la otra parte de muralla, que también continúa siendo tapial, que está precisamente rodeando la Saluquia. Ahí se percibe perfectamente ese tapial, también se conserva íntegra, más como edificios o como estructuras no queda. Sin embargo, los documentos hablan de un esplendor reconocido por viajeros e historiadores. Y a su importancia histórica fue otorgado el título en 1931 de Monumento Nacional. Cuando se han visitado tantas fortalezas, se tiende a pensar que todas son iguales. Sin embargo, cada una de ellas conserva un rasgo que la distingue de las demás. La de Sátiva, por ejemplo, es la enigmática construcción de sus dos castillos, el mayor y el menor, paralela y similar. Y la de Sagunto es ese doble recinto doblemente amurallado para albergar a la población en caso de asedio. Por eso no nos cansamos de visitar cuantas fortalezas sean necesarias para componer este puzzle andalusí. Seguiremos en nuestro próximo programa.